Punto de encuentro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Televidentes del canal de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo El Guayas. Aquí estamos en opinión y noticias, punto de encuentro. Estamos en este lunes 3 de agosto, año 2026, iniciando la semana, evidentemente, y por supuesto, desde ya anhelando que todo le vaya de lo mejor en esta nueva semana de labores correspondiente al mes de agosto. Muy bien, aquí con la presencia de la licenciada Lourdes Oibén Peñafiel, quien es presidenta de la Fundación María Guaré y además experta en trabajo social con los demás, especialmente con las personas vulnerables. Aquí justamente para conversar, recordemos que el próximo 3 de septiembre la Fundación María Guaré cumple un año más de vida, un año más de creación, y estamos hablando de 36 años de labores en beneficio de las mujeres, de los niños y niñas, especialmente cuando son o han sido vulnerables. Bien, aquí con la presencia de la licenciada Lourdes Oibén. Licenciada, estamos de gala, ¿verdad?, el próximo mes de septiembre. Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, como ya me presentó el compañero, soy presidenta de Fundación María Guaré. Nuestra organización en septiembre 3 cumple 36 años de poder estar junto a la comunidad defendiendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres, trabajando en el tema de la violencia intrafamiliar. Fundación María Guaré pues trabaja con un centro de atención que tiene equipos técnicos conformados por trabajadores sociales, abogadas y psicólogas. Damos una atención integral cuando una mujer, niño, niña y adolescente ha sufrido una determinada situación de violencia, sea psicológica, física, sexual. Bien, para usted, ¿qué significa ser presidenta de la Fundación María Guaré? Es un compromiso de vida, un compromiso y un devolverle a la vida lo que he recibido. Estar al frente de la organización es complejo porque tienes que tener como una visión general de esta situación por la que pasamos las mujeres al defender nuestros derechos, al alzar la voz por aquellas que no pueden. Se habla de que en estos casi 36 años de labores fructíferas, ustedes han ayudado a más de 200.000 mujeres, niños, ¿estando así? Así es. Fundación María Guaré ha ido a través de la historia marcando hitos importantes. Al inicio de ser fundada, fue quien agilitó la creación de la primera comisaría de la mujer y la familia en el Ecuador, aquí en la ciudad de Guayaquil, que luego fue replicada en las ciudades de Quito y Cuenca. También fue la primera asociación de mujeres trabajadoras no remuneradas del hogar. Se fundó esta asociación aquí en el año 2003 en la Fundación María Guaré. Aquí nace. Y así ha ido pues teniendo hitos importantes. Participó en la vigencia de la ley 103, era la defensa de los derechos humanos de las mujeres, contra la violencia hacia la mujer. Y hemos seguido, nuestro fuerte siempre ha sido el tratar en la prevención, llegar a las comunidades, hacer trabajo de territorio, enseñándole a la mujer cuáles son sus derechos, capacitaciones, charlas de sensibilización, talleres donde la mujer se eduque, porque estamos convencidas de que solo la educación puede hacer que nosotros sigamos avanzando en esto de querer tener una sociedad libre de violencia, empática, igualitaria, donde todas y todos tengamos los mismos derechos. Bien, en cuanto a la violencia, ¿ha disminuido, se ha incrementado? ¿Cómo usted lo analiza? La violencia, lamentablemente, hacia la mujer ha aumentado. Si es verdad que hemos avanzado, asimismo ha aumentado. Es muy difícil tener acceso a la justicia y a la protección.
seguimos enfrentando grandes barreras para llegar a esto. Y sabemos todos que la justicia que llega tarde no es justicia. Nos es difícil y el miedo, la violencia psicológica se ha incrementado más de un 50%. Le sigue la violencia física, la violencia sexual, porque no recibimos la protección que deberíamos del Estado. Somos Opinión, del Estado. Punto de Encuentro. Vamos en corte. Y para eso la pluma de los periodistas y las periodistas, de los comunicadores sociales. Bien, vamos con más. Aquí estamos en Opinión, punto de encuentro. Estamos en el canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Gracias siempre por estar con nosotros, oyentes, amigos en el país y televidentes a nivel del mundo. Bien, aquí con la presencia de la licenciada Lourdes Eubín Peñafiel, quien es presidenta de la Fundación María Guaré y además experta en trabajo social, especialmente con personas vulnerables. Bien, licenciada. Una vez que una víctima de violencia intrafamiliar llega donde ustedes, ¿cuál es el siguiente paso que hacen ustedes? ¿Cómo es el tema? Hay un protocolo de atención cuando una mujer llega a la fundación que ha sufrido algún tipo de violencia. Ingresa y es atendida por la trabajadora social, quien va a tomar sus datos a través de una entrevista de acogida. E inmediatamente es derivada al área legal y al área psicológica, donde se va a hacer, pues, si es necesaria, la denuncia o la demanda. Y en el área psicológica va a seguir su proceso terapéutico, porque sabemos que cuando una mujer está en una situación necesita el acompañamiento de la psicóloga. Bien, ustedes también ayudan, orientan con temas, por ejemplo, para poner la denuncia, abogados. Claro, en el área legal tenemos abogadas y junto con ella la usuaria, la señora, va a elaborar este documento que es la denuncia y luego va a tener el acompañamiento para presentarlo en el juzgado, en la fiscalía, a donde sea lo indicado. Ya, en el tema psicológico, ¿cuál es el aporte de la Fundación María Guaré hacia la víctima de la violencia? La Fundación María Guaré les da un proceso terapéutico completo de acompañamiento durante todo su proceso a través de la denuncia que ha presentado. Ellas se sientan acompañadas y seguras. De esta manera, pues recupera su autoestima, se empodera en este proceso que está siguiendo. Actualmente Fundación María Guaré tiene una campaña, ¿verdad? Así es. El 9 de agosto estamos pues celebrando o conmemorando el Día de la Solidaridad con niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. Esta campaña nace en Bolivia cuando Brisa de Angulo, una adolescente, decide en el año 2006 alzar la voz. Decide alzar la voz y por haber sido víctima de violencia sexual. Entonces, cada año, el 9 de agosto, se hace esta campaña a nivel de América Latina y el Caribe. ¿Qué queremos conseguir con esta campaña? Queremos conseguir devolverle la culpa y la vergüenza a quien lo provocó, que es al agresor. No quedarnos, las víctimas no se queden sintiéndose culpables. Queremos que la violencia sexual hacia niños no es un hecho aislado, es un hecho que nos atañe a todos. Queremos que la justicia sea más humana, más empática. Queremos reclamar la responsabilidad que tiene el Estado y que realmente se nos dé la protección que necesitamos. Y queremos impulsar un cambio colectivo a través de la unión de la sociedad civil, del Estado, de todas las organizaciones que quieran unirse a alzar la voz por las víctimas que han sido de violencia sexual. Y en lo que respecta a nuestro país, muy en especial Guayaquil, la violencia contra niños y niñas, ¿cómo está la situación, la temática? La violencia sexual a niños, correcto. Niñas y adolescentes es alarmante y se da justamente en los entornos familiares, en los entornos escolares, sobre todo en los familiares, donde la madre
está confiada de que está con el primo, con el tío, con el papá, con el abuelito, y realmente ahí es donde trabajamos nosotros. No, los niños no se dejan solos. Los niños, las niñas y los adolescentes no se dejan con el vecino, ni con el padrino, ni con el papá siquiera, solo. Hay que estar muy alerta, hay que educarlos, hay que enseñarles que su cuerpo es suyo y que así como él no puede ser tocado por nada, ellos tampoco pueden tocarlo. Es importantísimo una educación responsable. Es en la casa donde aprendemos valores, hábitos. Hay que volver a enseñar lo que es el pudor. Este es mi cuerpo y yo lo respeto. Y respeto el de la otra persona también. Licenciada, ¿y hay casos de que hay padres que han abusado de sus niños, de sus hijas? Así es. Tenemos casos de padres, de padrastros, donde la mamá le enseña, este es tu padrastro, te quiere como un padre porque te cogió desde chiquita. No es verdad. No todos, pero sí tenemos que estar alerta. Tenemos que educarnos, por favor, eduquemos a los niños y enseñémosle las partes de su cuerpo con los nombres respectivos. Eso es bien importante, que ellos aprendan los nombres de cada una de las partes de su cuerpo. Es algo muy preocupante, ¿verdad? Ya que hay padres que hacen eso en contra de su hijo o hija. Ahora, ¿cuál es el paso que da Fundación Baraguare para que esto no quede en la impunidad? El paso es la denuncia. Y hay que trabajar mucho con la madre o con la persona adulta que conoce el caso y se acerca a la fundación, porque no siempre es la madre. Hay una resistencia, a veces se encubre al agresor y eso también es castigado, porque entonces el niño, la niña, el adolescente queda desprotegida. Le enseñamos a mentir a los niños. No digas nada, es tu papá, le vas a dañar el futuro, ¿qué va a hacer cuando se enteren de que está denunciado? Entonces, eso es súper importante. En verdad es algo bastante preocupante. Ya, y a nivel de estudiantes, ¿también han sido víctimas de violación, de violencia? Claro, en los últimos años hemos visto algunos colegios, escuelas a nivel del Ecuador, donde se han presentado este tema tan grave del abuso sexual de niños, de la pornografía infantil. Entonces, sí nos preocupa este tema. Es ahí donde ya no podemos decir que la escuela, el colegio, es tu segundo hogar, como se nos enseñó muchos años atrás. Bien, y la pornografía infantil, eso es bien penada, ¿verdad? Penada por la ley. Así es. La pornografía infantil y a través de las redes, hay que tener cuidado, por eso recalcamos una y otra vez, eduquémonos, no dejemos solo a los niños a manejar un internet que no sabemos qué están viendo, a darles un celular a temprana edad. Hay que estar vigilante y saber en qué está mi hijo, porque la pornografía aparece, el agresor aparece vestido de buena gente, de ofrecerles regalos a los niños, a las niñas, y los van convenciendo y los van involucrando en situaciones muy graves. Muy bien, esperemos entonces que esto disminuya, esto cambie, que eso es muy importante, pero el compromiso es de todos. Bien, licenciada, en lo que respecta a la Fundación Baraguare, ¿cuántas personas laboran allí? La Fundación, los equipos técnicos se van a formar de acuerdo a los convenios y a los cooperantes que tengamos. Normalmente por un convenio pues actúan 2 abogadas, 2 trabajadoras sociales y 2 psicólogas. Una coordinadora, está la secretaria, la señora que nos ayuda con el servicio de la limpieza, y tenemos voluntarias también que hacen una pequeña autogestión, porque también es importante que la comunidad sepa que atendemos a los agresores cuando son derivados por las unidades judiciales, la fiscalía, en un ambiente completamente aparte, y una profesional completamente que está dedicada a esta autogestión, porque hay que dar educación también y hay que trabajar para que el hombre, que es parte de la familia y de la sociedad, también se eduque. Ya, ¿Fundación Baraguare solamente en Guayaquil o también en otras partes del país? Solamente estamos en Guayaquil. ¿La dirección? Clemente Ballén y Babahoyo, es nuestra casa propia, ahí atendemos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, estamos en las redes sociales,
Pues, y ahora justamente quiero invitarlos a esta campaña del 9 de agosto, que como ya dijimos es el Día de la Solidaridad con niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual. Estaremos el día 6 de agosto en el Polifuncional Sumare, que está pues frente a Mucholote. Aquí estarán varias organizaciones que tienen que ver mucho con el trabajo de la violencia, acompañándonos en esta feria. Alcemos las voces por estas niñas, por estos niños y estos adolescentes, para que no se repita y para que haya realmente una reparación del daño causado. Muy bien, alcemos las voces para que no se repita y por favor a disminuir o eliminar la violencia, especialmente contra la mujer, contra niños y niñas. Vamos a un corte y venimos con la parte final. Bien, vamos con más ya en la parte final de Opinión Punto de Encuentro, y también aquí vamos a también conversar con la abogada Carmen Pluas, también de la Fundación Maraguare, para hablar respecto a la ruta de la no violencia, ¿verdad, abogada? Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes con toda la teleaudiencia. Como ya lo mencionó, soy parte del equipo técnico de la Fundación Maraguare, y con respecto a lo que se atiende en la Fundación Maraguare, pues estamos como equipo técnico atendiendo, por ejemplo, si viene una usuaria, lo primero que se realiza es la atención integral, y entre eso pues la parte legal, en donde nosotros realizamos la denuncia en un caso dado de que la usuaria requiera realizarlo. Esta denuncia, hacemos el acompañamiento con ella para dedicar ya sea a la autoridad judicial o a la fiscalía, de acuerdo a la denuncia que vaya a pretender la usuaria interponerla, pues, ¿no? Puede ser abuso o violencia sexual o violencia psicológica de paso, porque también la violencia psicológica pues va a las unidades judiciales y la violencia sexual a la fiscalía. Hacemos el acompañamiento desde la denuncia hasta la audiencia de juicio. Abogada, ¿usted qué tiempo lleva en la Fundación Maraguare? Yo tengo desde el 2017 en la Fundación Maraguare. Muy bien, buen tiempo. Bien, de estos casos que usted también ha hecho acompañamiento, ¿cuál ha sido el que le dejó un poco marcado? Bueno, sí se ha hablado ahora, bueno, el que me ha dejado marcado la vida, y desde que el momento que yo lo cogí fue justamente en audiencia de flagrancia, fue un delito de violación del padre hacia una hija. Y casualmente a hija, porque justamente la niña tenía 13 años y el padre, aunque no convivía directamente con ella, pero sí tenía visitas, ¿no? Entonces, en un momento parece ser que entre tragos van, entre tragos vienen, pues tuvo este problema. La niña de 13 años fue violada por el propio padre biológico de la niña. Este desenlace es fatal. Y díganos, ¿y qué pasó? ¿El tipo tuvo sanción? Por supuesto, tuvo una sentencia de 29 años de prisión. Muy lamentable, porque por muy entregado que esté, olvídese que quien toma sabe lo que hace. Así es, eso es lo que normalmente uno conoce y dice, pero esas son las cosas y las consecuencias muchas veces de no tener empatía y no saber de esta clase de cosas que son violencia a la larga. Muy bien, respecto a la campaña. Con respecto a la campaña que vamos a tener este 9 de agosto, precisamente estamos precisamente viviendo esto porque un adolescente viviendo violencia sexual llamada Brisa de Angulo, ella convoca pues en Bolivia. Ella convoca una caminata que gracias a Dios tuvo una convocatoria y una buena acogida, donde los
las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil tuvieron eco, ¿no? Entonces es allí donde ha tenido una buena acogida y donde se decreta el 9 de agosto, ya no es como una presentación solo de una historia, sino que ya representa a todas las sobrevivientes que han sufrido pues violencia sexual específicamente, y lo que busca, bueno, esta campaña es que todos los 9 de agosto se celebre a nivel mundial, ¿no? Que es un día de solidaridad de niños o con niños, niñas y adolescentes que han sido violentados sexualmente. Lo que buscamos es ahora el día 6 de agosto tendremos una feria en Mucho Lote, en la polifuncional de Sumar frente a Mucho Lote, para realizar precisamente esta campaña de solidaridad con niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Muy bien, correcto, estamos llegando a la parte final. Aquí opinión, punto de encuentro. No sé antes, licenciada Lourdes Iván, sus palabras finales. Bueno, queremos agradecer por el espacio y recordarles que el 68% de las mujeres en Ecuador en algún momento de su vida han pasado por una situación de violencia psicológica, sexual, física, y esto nos obliga a no seguir calladas. Es importante que hagamos conciencia de esto y levantemos la voz, no solamente el 9 de agosto, todos los días de nuestras vidas, para que estos hechos no se sigan incrementando y no sigan sucediendo, para poder llegar a esa sociedad justa, libre de violencia, equitativa, igualitaria, donde el ejercicio de poder ya no siga destruyendo vidas, porque eso es la violación, es un ejercicio de poder. Entonces, defendamos a nuestra infancia, eduquemos a nuestros niños para que luego sean hombres y mujeres de bien. Gracias por el espacio una vez más, y pues decirles que los esperamos el día 6 de agosto en el Polifuncional de Sumar a partir de las 9:30 de la mañana. Estaremos ahí varias organizaciones de la sociedad civil y del Estado haciendo eco a estas voces de los que no pueden alzarla. Muy bien, abogada Carmen Pluas, sus palabras finales. Ok, yo hago un llamado a la reflexión y a toda mujer que esté sufriendo abuso, ya sea violencia psicológica, física o sexual. Por cada historia silenciada levantemos miles de voces. Este 9 de agosto Latinoamérica se moviliza, denuncie toda violencia, y hago este llamado porque nosotros de la sociedad civil siempre estamos percibiendo todas estas denuncias y hacemos el acompañamiento. Gracias. Bien, así estamos llegando a la parte final de opinión, punto de encuentro, así que no más violencia, eso es lo importante, y también, por supuesto, en el hogar hay que educar otra vez con los valores, con la moral, en fin, hay también, la televisión también tiene que cumplir un rol importante en aquello. Bien, amigos, será Dios mediante, hasta mañana. Este es su informativo Punto de Encuentro.